Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos, bienvenida Azul, bienvenido Raúl, Raquel y pues yo, ¿verdad? Vamos a comenzar la sesión de hoy y les voy a compartir un pequeño videito. Espero y se oiga. Espérenme un momentito. Ahí va. ¿Ya se ve? Sí. No los veo ni los oigo, pero Sí se ve. Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. es un falso y verdadero. A ver, ¿a cuáles le atinamos? Mi Cristiano Curioso de todo el mundo, sean bienvenidos a este bonito canal. En esta ocasión quiero presentarte un segundo bloque de preguntas para que tú puedas responder verdadero o falso. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 10. Jacob tuvo 13 hijos. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundazos para responder. Falso. Falso. Y la respuesta correcta es falso. Lee Génesis capítulo 35 del verso 22 al 26 y ahí verás que Jacob tuvo solamente 12 hijos. Pregunta 9. La madre del profeta Samuel se llamaba Ana. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundotes Verdadero. para responder. Verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Lee 1 Samuel capítulo 1 verso 20. Ahí dice claramente que la madre de Samuel fue Ana. Pregunta 8. El apóstol Pablo nació en la ciudad de Damasco. ¿Verdadero o falso? Tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza a correr ahora. Falso. Y la respuesta correcta es falso. En Hechos capítulo 21 verso 39, Pablo mismo dijo que él era de Tarso. Pregunta 7. Noé tuvo 3 hijos. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundotes para responder. ¿Verdadero? Verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Cristiano Curioso, en Génesis capítulo 6, verso 10 se nos dice que efectivamente Noé engendró 3 hijos. Pregunta 6. Moisés ayunó por 40 días y por 40 noches. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es verdadero. Lee Deuteronomio capítulo 9 verso 9. Ahí Moisés mismo nos cuenta que estuvo 40 días y 40 Yo iba a decir verdadero. Pregunta 5. Con una quijada de asno, Sansón acabó con 3000 filisteos. ¿Verdadero o falso? Tu tiempo comienza ahora. ¿Verdadero? Falso. Y la respuesta correcta es falso. Lee Jueces capítulo 15 verso 15. Ahí verás cómo Sansón acabó solo a 1000 filisteos con una quijada de asno. Pregunta 4. Matusalén vivió 979 años. ¿Verdadero o falso? Tu tiempo comienza a correr Falso. ahora. En el test pasado, Y la respuesta correcta Falso. es falso. Según Génesis capítulo 5 verso 27, Matusalén vivió 969 años. Pregunta 3. Elías resucitó al hijo de una viuda de Sarepta. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundazos para responder. ¿Verdadero? verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Lee el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 22. Ahí encontrarás la respuesta. Pregunta 2. El padre del profeta Jonás se llamaba Amitai. ¿Verdadero o falso? Tienes 5 segundos para contestar. Falso. Curioso. Verdadero. Y la respuesta correcta es verdadero. Lee con tus propios ojitos verdes en Jonás capítulo 1, verso 1 y ahí encontrarás la respuesta. Pregunta 1. Jezabel fue la esposa del rey Acaz. ¿Verdadero o falso? Tu tiempo comienza ahora. Falso. Falso.
Y la respuesta correcta es falso. Si lees primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31, notarás que Jezabel fue la esposa del rey Acab, no del rey Acaz. Y eso, mis cristianos curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este vídeo, ya sabes lo que tienes que Okidoki. Ok, vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a continuar con la palabra que aquí va a aprender. No oramos para empezar. Ok, hay que orar para empezar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por conocernos y gracias porque estamos en este grupo en casa, Señor. Te doy gracias por los que están conectados y que pronto sea presencial en este grupo, en esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora sí, vamos a continuar con lo que sigue. Dice, ¿cómo orar efectivamente? Elementos para una oración efectiva. Introducción. Consideremos la petición de los discípulos en Lucas 11:1. ¿Alguien puede leer Lucas 11:1? Ahí está, pero como quiera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien. Dice, bueno, consideremos la petición que hicieron los discípulos. ¿Por qué hicieron esta petición que decía enséñanos a orar? ¿Por qué creen que hayan hecho esa petición? Porque no sabían orar. Porque no sabían orar. Nosotros sabemos orar efectivamente, o más bien, ¿qué es orar efectivamente? ¿Qué será orar efectivamente? ¿No? Ok, bueno. Orar efectivamente, pues, es orar, saber orar, no nada más orar de dientes para afuera, sino bien, porque si no oras bien, pues no va a tener efecto la oración, no va a tener resultados si no sabes orar. Y saber orar no es aprenderse una oración de memoria, como si fuera una poesía. Saber orar es tener ciertos elementos para poder orar de manera efectiva. ¿Por qué necesito aprender a orar efectivamente? Porque la oración causa el gozo del Señor. Proverbios 15:8. Dice, ok. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Muy bien. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Él se goza en escucharnos orar. Es la única manera de descansar de nuestras cargas. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué más dice? En toda oración y ruego. Con acción es exactamente. Esa es una manera que nos ayuda a descansar de nuestras cargas. Orar nos ayuda a descansar de nuestras cargas. ¿Por qué? Porque
Pues porque de alguna manera estamos hablando, contándolo a alguien. Cuando somos niños, nos enseñan que orar es hablar con Dios. Como si Él es nuestro amigo, hablamos con Él. Y a nuestros amigos les contamos nuestros problemas y les contamos nuestras desdichas y todo, y descansamos. Entonces, orando también descansamos de nuestras cargas. Es la única manera de obtener respuesta a nuestras oraciones. Obviamente, para tener respuesta a nuestras oraciones tenemos que orar, si no, ¿cómo vamos a tener respuestas? Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. Entonces, son 3 razones por las que necesitamos aprender a orar efectivamente. 1, la oración causa el gozo del Señor. 2, es la única manera de descansar de nuestras cargas. Y 3, es la única manera de obtener respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuáles son los obstáculos que tengo que vencer para orar efectivamente? La pereza, que nos dé flojera hacerlo, que ay, no tengo ganas de orar, mejor me voy a dormir. La desidia puede parecer lo mismo que la pereza, pero no es lo mismo. La desidia es, ay, al ratito oro, ay, en la noche, ay, bueno, ya me voy a dormir, en la mañana oro. Desidia es como que ir postergando las cosas, irlas dejando para después. Incredulidad, eso también es un obstáculo para orar efectivamente. ¿Por qué? Porque estaríamos orando nada más de dientes para afuera sin creer que va a resultar. Otras 2 muy importantes son las distracciones, como la televisión o el internet, que podemos estar viendo una serie 3 horas seguidas sin movernos de ahí, pero nos da flojera orar 10 minutos. Entonces, eso también es un obstáculo. La religiosidad, les decía hace rato, orar efectivamente no es aprenderse una oración y recitarla como si fuera una poesía. Eso sería algo como sería religiosidad, porque nada más estaríamos repitiendo lo mismo sin sentirlo. La inconstancia. Hoy oro, mañana no. Otra vez voy a orar hoy y pasa otra semana y no oras. Y luego ya otra vez horas, eso es ser inconstante. Entonces hay que tener constancia, así, todos los días. ¿Sí? Esos son algunos de los obstáculos que nos impiden orar efectivamente. No sé si les venga a la mente, a la memoria, algún otro. Esa decir incredulidad. No. No. Como que son los únicos que también se me vienen a mí a la memoria. Elementos de una oración efectiva. Son varios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es hecha en el nombre de Jesús. Eso lo podemos encontrar en Juan 15, 16. No vamos a leer todas las citas porque son muchas. Solo las vamos a mencionar. Ustedes las leen en casa con calma. Es hecha en el nombre de Jesús, Juan 15, 16. Siempre que terminamos una oración, decimos en el nombre de Jesús. Amén. Aún quiere leer la cita. Ok. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien, gracias Raúl. Es hecha con fe. Si no, ahora les decía hace rato de la incredulidad, si no oramos con fe,
pues de nada sirve. Tenemos que tener la fe de que va a suceder lo que estamos pidiendo. Es hecha persistentemente. Muchas veces vemos que alguien ora por una cosa y al día siguiente ora por lo mismo y al día siguiente ora por lo mismo y así, pero eso es ser persistente. Está orando por su petición o por lo que está pidiendo de manera constante. Y también es lo mismo, es parecido a la constancia. Hay que seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es hecha considerando no nuestros recursos propios, sino los abundantes recursos de Dios. No hay que considerar nada más lo que tenemos, sino lo que Dios también tiene y nos puede dar. Es hecha anteponiendo la voluntad de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se enojan porque no se les cumple la petición que estaban pidiendo, pero probablemente eso no estaba en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si una persona no sabe manejar y le pide y le pide y le pide y le pide a Dios un carro, pues si Dios le da el carro, esa persona no sabe manejarlo, va a chocar. Entonces lo que debe de pedir primero es primero aprender a manejar y luego que le dé el carro. Entonces, bueno, sí hay que anteponer la voluntad de Dios siempre a la de nosotros. Igual cuando muchas veces oramos por una persona que está enferma o algo así, y si nos enojamos porque la persona no sanó, pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que esa persona estuviera con él, no que se quedara aquí. Y entonces muchas veces es algo que no logramos entender y es uno de los puntos principales que debemos entender. Siempre está primero la voluntad de Dios. Es una oración en la que no buscamos el gozo que da el mundo, sino la gloria de Dios y la extensión de su reino. ¿A qué voy con esto? A que no buscamos satisfacernos nosotros mismos con la oración, sino dar gloria a Dios y que sea conocida la gloria de Dios. Que digan, no sé, por ejemplo, que digan que sea conocida la gloria de Dios porque salvó a una persona con cáncer terminal y ahí va a ser glorificado Dios, por ejemplo. Otra es hecha con base en el conocimiento de las escrituras, eso también es muy importante. Algunas veces en las vigilias, las personas que les toca orar por algo, casi siempre antes de empezar a orar citan un versículo relacionado. Si van a orar por sanidad, citan un versículo relacionado con sanidad. Si van a orar por los niños, citan un versículo relacionado con los niños. Si van a orar por las familias, así. Siempre hay que tener conocimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque siempre decimos, Señor, y como dice en tu palabra, esto y esto y esto y esto, y será hecho. Porque así es. Dios quiere que nosotros le mostremos que conocemos su palabra. Una muy importante, la última, dice, procede de un discípulo que permanece en Cristo. Debemos de permanecer siempre en Cristo. También hay algunas personas que oran por algo, se les cumple y se alejan y nunca vuelven hasta que vuelven a necesitar otra vez y vuelven a regresar y vuelven a orar y se les vuelve a cumplir y se vuelven a ir. Y eso tampoco está bien. Debemos de permanecer siempre en Cristo. Por ahí les voy a dejar las citas. También ahí va a estar en la descripción todas las citas por si las quieren leer después. Y vamos a continuar. ¿Cuál es la ayuda que tengo para que mi oración sea efectiva? 1, la ayuda del Espíritu Santo. Y esa está en Romanos 8:26. Esa sí la vamos a leer, por favor, Raúl. ¿Bien? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando oramos. El segundo es la ayuda de Cristo, Romanos 8:34, por favor. Ahí mismo, pero en el 34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros al nosotros estar orando. Como quien dice, nos echan un poquito la mano cuando estamos orando. ¿Sí? Conclusión. Dios dice que Él siempre contesta nuestras oraciones, siempre más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Todo lo que necesitamos hacer para empezar a orar efectivamente es simplemente hacerlo. Orar. Y al empezar a orar, vamos a ir entendiendo un poquito más y nuestra oración va a ser un poquito más efectiva y vamos a lograr, tener una oración efectiva y clara y, como quien dice, una buena comunicación con Dios. ¿Sí? Y bueno, sería el tema que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que lo hayan entendido y que puedan ponerlo y podamos ponerlo en práctica para poder orar de manera efectiva en todo momento y entender la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestras oraciones. Ok. Azul, ¿estás por ahí? ¿Ya regresaste? Creo que no. Ok. Bueno, como decía hace ratito Raquel, que aprendemos a orar, pues orando, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a andar en bici? Andando en bici. ¿Cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Entonces, pues, por ahí dicen que la práctica hace el maestro. Entonces, lo que debemos hacer para aprender a orar efectivamente, pues es practicarlo, ¿verdad? Estuvo muy clara la enseñanza de Raquel. Y bueno, hablando de orar, pues vamos a orar para terminar esta sesión. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque nos permitiste reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por la palabra que nos enseñas, porque cada día podemos aprender algo acerca de ti, Señor, algo de cómo vivir nuestra vida en ti. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quedamos despedidos. Voy a cortar la sesión y nos vemos el próximo sabadito. Bye. Bye.